justamente los que pudieron completar sus esquemas de vacunación Sí. están pasando cuadros leves o asintomáticos directamente. Y la otra buena noticia esta semana, atención, si vos no estás en tu provincia, se acordó a nivel nacional que la vacunación interjurisdiccional. O sea, Eduardo tiene domicilio en Ciudad de Buenos Aires, está vacacionando en Mar del Plata, puede ir a un vacunatorio en Mar del Plata. Si cumple con los requisitos, es decir, pasaron más de 120 días desde que recibió la segunda dosis, en Mar del Plata le deberían dar la tercera dosis. Lo mismo si el que está de Mar del Plata se fue a Bariloche, le debería pasar lo mismo. Esto es clave para avanzar porque en el medio de todo esto que estamos hablando hay un 12% de la población que ni siquiera completó el esquema de vacunación. Hay un 85 que tiene una dosis y solo el 73 tiene las dos dosis, ¿sí? Entonces hay una franja ahí de un 12% de la población que son muchas personas, son más de 5 que no tienen millones de nada, personas no tienen nada de nada. que tienen una sola. Claro, hoy por hoy, claro. una sola, hasta cierto punto es muy entre comillas, nada, una sola dosis. Se necesita como mínimo las dos dosis y hay 5 millones de personas que nunca llegaron a completar ese Y en el mundo se habla de 3 dosis. En el mundo sí, pero viste que cada zona... A ver, lo tengo a Lautaro de Bedia, es infectólogo y lo tenemos allí en contacto. Lautaro, buen día. Eduardo Serenellini. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Y aquí estamos tratando de entender. Bastante ya entendemos, en más de 2 años que estamos con esta COVID, algo tenemos que entender, ¿no? Todos somos especialistas ya. Sí, sí, sí. No, que después nos sacan de contexto, doctor, y nos matan por todos lados. Uno trata de entender para difundir lo mejor que se pueda. En principio, no alarmar, pero sí estar atentos permanentemente, doctor, ¿está bien? Sí, sin duda, sin duda. Estamos viendo COVID por todos lados como nunca antes. A mitad de año nos preocupábamos porque eran 38.000, 40.000 casos. Y hoy tenemos 100.000 un día, 110.000 al otro día. Y va a seguir, vamos a tener muchos casos. Pero hay que cuidarse. Y además ha cambiado la sintomatología un poco. La nueva variante nos presenta casos más, podemos decir, más fugaces, más leves, más rápidos, con síntomas más sutiles. Hoy me llamó un paciente hace un rato que estaba con un dolorcito de garganta. ¿Y qué hacía? Y hay que hisoparse. La única forma que tengo de responderle con certeza es hisopar, ¿no? En ese caso es una persona con síntomas. Un síntoma leve, un dolorcito de garganta que en otro momento, uno espera, a ver qué pasa. Pero acá, si yo a ese señor le digo, bueno, anda a trabajar, anda viendo, va a contagiar a la esposa, a la suegra. Bueno, Lautaro, entonces, esa es la pregunta de mucha gente. Dice, previo a la pandemia, esa es la pregunta de mucha gente, Lautaro. Previo a la pandemia, tenías un dolor de garganta, un poquito de agüita en la nariz, algún dolor, y vos ibas a trabajar y tu vida era normal, tomabas algún placebo, punto, se terminó. ¿Por qué hoy no? Con estas variantes, digo. Desde Darwin hemos aprendido que la biología es mutable y los seres vivos somos cambiantes. Lo que pasa es que nosotros tenemos un hijo a los 30, 35 años, entonces entre una generación y otra, y casi entre 2, 3 generaciones pasa un siglo. Claro. En cambio el virus se multiplica a una velocidad mucho más intensa y millones de partículas virales hijas, de las cuales algunas nacen con cambios genéticos, y después esa es la que predomina por sobre las demás. O sea, la mutación del virus de los virus en general es muy importante, muy dinámica, y este virus en particular lo está demostrando. Doctor, entonces va cambiando. Doctor, posiblemente estos cambios le hagan ganar unas ventajas o obtener algunas ventajas, pero perder otras en detrimento de otras características. Daría la impresión de que esta variante tiene estas características de periodos de incubación más breves, síntomas más de vías aéreas superiores y menos de vías aéreas inferiores. En junio, julio, cualquier paciente que nos llamaba, uno iba tanteando, veía si tenía síntomas respiratorios. Más de una vez le decíamos, mira, fíjate si te podés conseguir un saturómetro, o tenete a mano el número de la emergencia, cualquier cosa. Si te notás que cuando vas al baño te falta el aire, llamás a la emergencia. Cosa que hoy, no digo que no pasa nunca, por supuesto que algunos pacientes sí, pero mayormente son cuadros más fugaces.
Por eso mismo nos sucede que vamos igual a trabajar porque estamos habituados, bueno, más o menos, es un dolorcito, será el aire acondicionado, será esto, será el otro, y muchas veces termina siendo COVID, entonces lo vamos a transmitir. Creo que esa es otra de las razones por las cuales hay tantos casos. Porque los síntomas son sutiles cuando no son asintomáticos, ¿no es cierto? Claro, doctor, fíjense ustedes que estamos testeando mucho menos que antes. Es decir, más cantidad, pero proporcionalmente menos, porque el 50% de positividad. Exactamente. Entonces, se está testeando, casi podemos decir así groseramente, lo mínimo necesario, lo mínimo indispensable, ¿no? El que tiene síntomas, pero el acompañante... Estamos pescando en una pecera, como se dice, doctor. Estamos pescando en una pecera, como se dice muchas veces. Claro. Doctor, yo tengo otra duda. Lo ideal era testear cuando había un caso a todo el entorno, a todos los vecinos. Así se pudo controlar muy bien el brote, por ejemplo, ¿se acuerdan? En los barrios carenciados de Buenos Aires. Exacto. En la 31, en la 1114, que explotó, pero se testeó rápidamente y se pudo testear mucha gente y se controló bastante bien en ese momento. Doctor. Hoy eso no se está haciendo porque hay tanta demanda que se está testeando lo que casi diría lo que es. Es más, no se está testeando en muchos casos que es conviviente, el que es conviviente de un caso, bueno, ya está. ¿No? Doctor, tengo una sobrina que... ¿Cuál es el riesgo de eso, de la determinación por nexo epidemiológico, que es lo que pide ahora el gobierno? ¿Que no se tenga una real dimensión de cuánta gente está contagiada, por ejemplo? Sí, sin duda, coincido. Ahora, de todos modos, ¿no? Lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces la circunstancia actual de tanta demanda hace que sea tal vez complejo de cumplir el ideal de tener a todo el mundo testeado, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta la situación concreta, porque una persona que está con síntomas, lo mandamos a testear y por ahí tiene 4 horas de cola. Exacto. ¿No? Eso también sucede. Sí. Y está sintomático y por ahí no se siente del todo bien. Ahora, aparece doctor Lautaro, en este momento, te dice, bueno, mutan rápidamente, etcétera, pero tenemos la vacuna de la variante 1. Y ya pasaron cantidad de variantes. ¿Sirve la misma vacuna con tanta mutación? Indudablemente está sirviendo, porque en junio teníamos 54 pacientes en la terapia intensiva en el hospital, a full, todo lleno. Teníamos pacientes en sala que teníamos que ir a veces a evaluar, a ver qué hacíamos, porque no teníamos lugar. Y hoy día tenemos 8, 9... En crecimiento sí, está aumentando, tampoco hay que menospreciar, porque cuando la torta, aunque la porción sea pequeña, si la torta es más grande, la misma porción es más grande. No es lo mismo el 1% de 10.000 que el 1% de 100.000. Claro. ¿No? Por más que sea baja la proporción, puede crecer. Teniendo 100.000 casos, vamos a tener más demanda de terapia. De hecho, está aumentando. Creo que teníamos 1.000 hace una semana y ahora teníamos ayer 1.600, 1.700 y está aumentando, claro. Exactamente. Doctor, hay en esto que fuimos aprendiendo diferentes términos a lo largo de estos 2 años. Hablamos de pandemia y muchos dicen que esta variante podría llevar a la COVID a una endemia. ¿Cuál es la diferencia entre una pandemia y una endemia? Una pandemia o epidemia, en realidad, pandemia es un equivalente a epidemia, pero cuando la epidemia abarca muchas regiones, ¿no es cierto? La pregunta correcta sería epidemia y endemia. Sí. Epidemia es un número inesperado de casos en un periodo determinado de tiempo. Cuando de golpe no esperamos, tenemos todos los días 5 casos de dengue y de golpe hay 50, 100. Una endemia es un número estabilizado, previsible, cuando no hay esos brotes epidémicos precisamente. Doctor, sí. Una endemia, ¿no? Que podríamos visualizar que estamos quizás más cerca de eso, de una endemia, estamos más cerca con la Omicron y estos síntomas muy, muy leves del final de la pandemia. Bueno, esa es la pregunta, ¿no, Mariana? Esa es la gran pregunta. Y uno se ha cansado de pifiar pronósticos en la pandemia, ¿no? Claro. Pero sería, es posible, lo ha dicho más de un experto, y sí, posiblemente estemos
en ese camino. No sé si este es el momento, pero de tener una enfermedad que se moría el 2.5% de los casos diagnosticados o que iban a terapia intensiva, hoy tenemos una enfermedad que solo el 0.15, 0.20% tiene ese desenlace. Porque además la inmunización de tanta gente de golpe también va a hacer que el virus empiece a circular menos. Que yo pensaba el otro día, ¿viste el nivel de positividad? Necochea, 89%. Claro, sí. Digo, si esa gente la dejamos ahí, están todos contagiados, ¿se terminó el problema ahí? Si no los movemos de ahí, ¿se terminó? ¿No hay más COVID? Sí, yo pregunto eso. ¿Qué pasa si el invierno que viene estamos todos resfriados? Claro, exacto. Nada, se molesto, pero no sabemos que nadie se va a morir, ¿no es cierto? Bueno, ese es el tema. Ese es el camino, ¿no? Tener una enfermedad en la cual, sea porque el virus mutó o porque nosotros estamos mejor pertrechados en términos de anticuerpos, sea porque nos vacunamos o sea porque tuvimos el estímulo que genera la propia enfermedad, tal vez podamos llegar a ese momento soñado que planteaba un epidemiólogo sueco al principio de la pandemia. No sé si se acuerdan, en Suecia se planteó una polémica porque, no me acuerdo el nombre, pero era un epidemiólogo muy respetado que apostaba en Suecia a la inmunidad de rebaño. Dijo, no, hay que dejar que el virus se expanda. ¿Se acuerdan que no le fue bien porque Suecia tuvo un número de casos muy alto en comparación con Noruega y Finlandia, y de pobre le pegaron mucho? Pero en este momento en la que la mortalidad parece bajar y que nosotros estamos, como digo, mejor pertrechados en términos de anticuerpos, tal vez podamos ir hacia... No estoy diciendo que ya estemos ahí. Se complica si aparece otra variante. Ahí estamos complicados porque empezó a mutar. Claro, obvio. Si mañana, se da vuelta todo. Ahora, y esto es totalmente presunción, de ninguna manera es una demostración científica, uno presume que el virus que le interesa desarrollar aquellas cosas que le hacen bien a él, mantenerse, multiplicarse, invadir, y no necesariamente ganar agresividad, porque ese no es el fin último del virus. Pero bueno, eso es teoría y hoy puede ser bla, bla, bla. Veremos con el correr del tiempo, por supuesto. Sí, señor. Lo dejamos trabajar, Debedia, gracias. ¿Está en el hospital ahora? ¿Está trabajando? No, hoy no. Hoy no. Bueno, entonces lo dejamos descansar, más a mi favor. Descanse, doctor. Igual estoy con el teléfono en contacto, pero no, en este momento no. Gracias, muy amable. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Hay que pensar y mucho, hay que pensar y mucho en el personal médico sanitario. Absolutamente. Porque nosotros estamos